sencillo como reciclar, no lo hacemos. Sí. Sí, separar residuos, consumir menos, o sea, hay como pequeñas batallas que podríamos ganar, incluso para nosotros mismos, aunque nadie nos esté viendo todos los días. Y ya quieres tocar temas como economía circular, energía limpia. Espérame, compadre. O sea, la gente no entiende todavía ni lo básico, cabrón. Sí, totalmente. No, y ellos mismos que son los promotores de eso, ni lo entienden, ni lo practican. Eso es lo peor del caso. Entonces, cuando yo me enfrenté a eso de que no, es que eso no se puede, no, es que ahí viene la loca de las plantas. No, a mí me alucinaban, ¿eh? Entonces, ahí viene la loca de las plantas y que no sé qué. Y entonces, pues yo encontré a través de, vuelvo a la inspiración, de un modelo práctico de empezar a dar talleres de huertos urbanos, de empezar a tener pequeñas huertas en la ciudad, de demostrar de que, oye, el clima de Monterrey es violento, pero no tan violento. Mira, aquí en mi casa tengo estos tomates y tengo estas lechugas y tengo esto en un huacal de madera que me fusilé de la calle del Mesón Estrella en la noche que cerraron. O sea, de que... Y la tierra que estaba en la jardinera de la banqueta, ¿no? O sea, como que yo lo empecé a utilizar como una herramienta para demostrativa de que, oye, sí se puede. Empecé a dar los talleres, empecé a llamar la atención, empecé a trabajar con muchos municipios, me contrataban de los municipios para dar talleres de agricultura urbana a pequeña escala, que sea dentro de tu casa, o mediana escala, tipo en la colonia, en el municipio, tal. Y me fue muy bien. Y coincidentemente el 2014 fue el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Fue algo que propuso la Organización Mundial de la Salud para acabar con el hambre en el mundo. Entonces, obviamente en Monterrey el problema no es cultiva para que no te mueras de hambre, ¿no? Es cultiva por un tema de justicia social, económica, medioambiental, calidad del aire, etc. Empecé a dar los talleres y me empecé a dar cuenta que todo esto que tenía que ver con un modelo ecológico, porque mucha gente, ok, siembro mis semillas orgánicas, uso un fertilizante que no sea tipo nocivo para la salud, etc. ¿Dónde encuentro todo eso? Exacto. ¿Dónde lo encuentro? Entonces me topé con que pues no había esos materiales aquí ni esas herramientas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nosotros ya somos de la generación en donde los mandas pedir desde China o desde Timbuktu, llegan 3 días a tu casa. Pues sí, pero es una incongruencia que yo esté promoviendo la agricultura local y el fertilizante orgánico certificado viene de Noruega. O sea, entonces como que ahí fue donde yo me metí en la búsqueda de productores nacionales, etcétera, de fabricar los propios fertilizantes, repelentes, fungicidas, etcétera, nacionales o lo más local, porque muchos de nuestros fertilizantes son de aquí mismo de Nuevo León, que sean orgánicos, certificados o no, pero que sean, bueno, primero que nada, ambientalmente amigables y que sean de aquí para empezar, ¿no? Y luego, oye, que las semillas, oye, pues que sean semillas mexicanas, porque tú así cruzas la frontera aquí en Texas y te vuelves loco en las tiendas de jardinería, o sea, hay todo lo que te puedas imaginar y hasta lo que no. Pero entonces ya no sería como una incongruencia de que pues, sí, la agricultura urbana y estoy trayendo desde Amazon, China, el fertilizante orgánico, porque es orgánico, no, pues ya no fue orgánico, porque vienes de allá, cruzó el mar para llegar a tu casa, ya no es orgánico, ¿no? Todas las emisiones que generó para poder llegar acá. Exactamente, ¿no? Y también me metí en el tema, y ahí como que volviendo a mi carrera, porque todo tiene que ver con, y creo que ando amalísimo y filosófica hoy, pero tiene mucho que ver con obviamente con el amor por el gusto que haces con las cosas, tiene que ver con la verdad, con que seas honesto y todo tiene que ver con la congruencia. Entonces, otra de las cosas que nos pusimos como reto es, pues puede ser el producto local, puede ser hecho aquí de manera ambientalmente amigable y es un tema de packaging que aprendí en la carrera. Oye, lo que cuesta... O sea, es doloroso que por más local que sea el comercio, por más que estés en un mercadito, por más así que sea, más inmediato que sea, a veces el empaque vale el 60% del producto, pero lo tienes que meter en un empaque como quiera, ¿no? Entonces, y no nada más es hablando de la economía, sino también hablando de la ecología. Yo no puedo decir que estas semillas son orgánicas si vienen en una bolsa de plástico. O sea, no puedo, es una mentira, ¿no? Entonces, ¿de qué manera encontrar los instrumentos y los proveedores y los tal para que sea el producto ecológico en empaque ecológico y que sea hecho al menos localmente, que sea... Y es un reto del tamaño del mundo que me ha costado todos estos años, ¿no? Y que en todo este tiempo he visto como mucha gente muy entusiasma, que incluso vino a mis talleres, que fue alumna mía, que etcétera, que después decidieron emprender sus propios proyectos, también de dar talleres de huertos urbanos y luego también de empezar a ofrecer los productos para el huerto urbano ecológico, y que desafortunadamente es algo que platicábamos un poquito antes de empezar la entrevista, como a veces se vuelven los más críticos de uno, que
que dices tú, oye, no, es que esa persona, ella no es agrónoma, entonces ella no debería estar vendiendo fertilizantes orgánicos porque no sé No qué. debería estar hablando de estos temas. De estos temas, para empezar, ¿no? Y entonces, y luego, y por eso cómpranos mejor a nosotros, porque nosotros aquí tenemos nuestra licencia o nuestro título, donde le estás, el producto que fabrica, o donde, pues, según ellos y quién sabe quién más, lo que ellos sí tienen permiso de hacerlo, ¿no? Y no es ningún invento, o sea, hay legislaciones en México que se tienen que tomar en cuenta, como la COFEPRIS, como todo eso estamos suscritos, porque pues tampoco somos unos delincuentes, de verdad, o sea, en esos márgenes sí Volvemos estamos. al punto, conocemos nuestras limitantes, Ajá. pero no significa que yo no lo puedo hacer. Vemos el cómo sí. Exacto, ¿no? De que, oye, yo no soy experta en legislación de fertilizaciones ni de empaque ni nada de eso, pero me informo, investigo y la información está ahí abierta para todo. De hecho, todo se hace, todos los trámites ahora entre COFEPRIS, entre el Limpia, son en línea ahora. Entonces, y están hechos de una manera tan didáctica y tan así con videos lúdicos y todo para que lo puedas hacer desde la comodidad de tu casa. Entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Nada más porque tú dices que porque no tengo un título en agronomía no lo voy a hacer. Ay, no, pues buena suerte, ¿eh? O sea, porque yo aquí voy a seguir haciéndolo. Y ¿sabes qué? Va a sonar bien soberbio lo que voy a decir, pero mucha gente que fue nuestro crítico y que ellos aseguraban que como ellos sí tenían un título de agrónomos, de lo que tú quieras, podían hacerlo, ya ni siquiera se dedican a eso. O sea, me ha tocado ver, porque yo tengo más de 10 años en esto. Yo desde antes que empecé a estudiar mi carrera estaba yo en esto. Como mucho de eso que fueron primero mis alumnos y luego mi admiración y luego competencia, críticos, ¡pum!, desaparecieron. Y es donde te das cuenta, y yo no soy nadie para decirlo, pero es definitivamente lo que estabas haciendo no te gustaba lo suficiente porque dejaste de hacerlo. Sí, porque al final es ¿cuánto vas a resistir haciéndolo? Porque a la primera dificultad, al primer problema, a la primera situación de riesgo, pues prefieres mejor huir a algo más cómodo. O criticar al que lo está haciendo. Para poder decir, oye, yo acá sí lo estoy haciendo bien. Ajá. Pero ¿cuánto dura eso? Como dicen, o sea, es mejor preferible caminar juntos. Sí. Que caminar solos, ¿no? Sí, sí. Porque ahora sí que dicen, lo han dicho y lo han comentado, el sol sale para todos. Exacto, una ciudad con 4 millones de habitantes. Uy, cállate. O sea, nunca te los acabas. Nunca seríamos competencias unos con otros, no podríamos, realmente no. O sea, sería ridículo. Además, somos negocios tan chiquitos, dijeras tú, ay, somos aquí Home Depot, ¿no? O sea, de que... Y esa parte creo yo que a veces está muy arraigada al regiomontano, aquí sí. A nosotros aquí en Monterrey, porque... Yo lo he platicado muchas veces, digo, hay muchas organizaciones civiles, activistas, expertos y todo, pero todos están como que desbalagados. Sí. No hay algo que, un empuje concreto para que esto exista, porque a veces, y lo hemos visto, o sea, quieren tomar la batuta algunas personas y no, yo también quiero. Y entonces estamos en esa parte de pelea, en esos egos, de decir, oye, pues... Ego. No podemos hacer nada en conjunto, en comunidad, para ir a exigirle un ejemplo a la legislación ambiental. Sí, porque ni siquiera nos ponemos... Y ahí es donde desafortunadamente empieza ese oportunismo de los legisladores. No, hombre, de aquí a que se organicen los ecologistas. O sea, y divide y vencerás. O sea, de eso es lo que realmente siento que nos ha hecho fallar. Fíjate, a mí me tocó estar en una generación... La generación de nuestros papás es como que y más grandes, no sé, mis hermanos, mis primos más grandes, en la que había esta apatía. Y luego nosotros somos la generación que nos tocó, oye, que se empezó a hablar del cambio climático y de la ecología y que empezamos a tener una preocupación. Y a mí me tocó cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, en la universidad, que es la época de tu vida en la que más tienes tiempo para hacer un servicio social, una organización civil, ya cuando estás grande no es imposible, pero es más difícil, pero es más nato que cuando estás en esa época es cuando más te andas involucrando en esos temas, ¿no? De los que sea, del fútbol, del deporte, de la cultura, pero es cuando más te involucras en ese tipo de iniciativas, no redituables económicamente, sino que son convicciones que tienes por las que luchas. Yo me acuerdo haber sido parte de la generación en la que, y era algo que pues criticaba, ¿no? Yo personalmente, que decía, alguien dice, me interesa mucho el medio ambiente, yo quiero hacer algo porque me gusta, porque tal, y en vez de decir, déjame checo qué organizaciones locales están aquí en Monterrey o en mi colonia o así, para ir a sumármeles de voluntario el domingo a plantar árboles, para ver de qué manera, no, yo soy de la generación en la que yo voy a abrir mi propia ACE. ¿Pero por qué? ¿Y cuáles son los objetivos de tu ACE? Plantar árboles. Y, pero hay 30 organizaciones que plantan árboles. ¿No te gustaría, primero que nada, al menos para entender cómo funciona el modelo de la organización civil, de los recursos, de tal,
sumarte como voluntario a la organización civil local y luego a lo mejor ser parte de la organización tal y tal, para que entiendas el modo. No, yo quiero tener mi propia organización civil. Entonces como que había mucha competencia, todo el mundo tenía su organización civil, todo el mundo se inventaba su capítulo de la universidad, encargado de lo que tú quieras, de todas las universidades y tal. Entonces había mucha competencia y yo soy de esa generación. Y es algo que nos lastimábamos mucho entre nosotros por eso. Y donde te das cuenta, no lo están haciendo porque les interese el árbol, porque les interese el deporte, porque les interese en todos los temas, ¿no? La historia, lo está haciendo, como dijiste tú, por ego. Pero después viene la generación que es la que sigue, que son los millennials y los zetas, que yo no sé y creo, no soy socióloga, pero creo que hartos de esa sobreoferta de organizaciones civiles, que somos tantos que no nos organizamos y no producimos y no hacemos nada, como que yo veo que la generación Z, los que están ahorita en prepa, en la universidad o egresando, como que están como desinteresados. Es una apatía, la palabra es apatía. Es que sobreinformamos. Exacto. Ya. Y oye, y vuelvo a mis preguntas. Yo siempre haciendo mis preguntas. Oye, ¿y de dónde viene la apatía? ¿Por qué están hartos? ¿Por qué si les hablas de colegio? Ay, no, ya vas a empezar con tus temas. O sea, y están chavitos y te da coraje porque, oye, es la edad en la que más energía tienes para andar en las protestas y para andar... Y no les interesa. ¿Pero por qué no les interesa? Porque siento que están hartos de esos juegos de egos. A lo mejor ellos no lo entienden así, pero así parece que, ay, no, ¿sabes? O sea, como, pero todos son así. Y es algo bien triste, porque entonces antes teníamos como la sobreoferta de organizaciones y pseudo organizaciones civiles dedicadas en temas, y ahora no hay ni eso, ¿no?